Hola amiguitos, sean bienvenidos a este programa más de En Busca del Árbol de la Vida. Isabela y Ezequiel siguen avanzando en la historia en busca de este preciado árbol. Sin embargo, las cosas no pintan bien. Las diferentes épocas que han visitado les han dejado grandes enseñanzas, pero también ha resaltado el hecho de que el ser humano tiene una tendencia a rebelarse, a olvidarse de Dios. Sin embargo, en cada época de oscuridad, Dios ha levantado a personas que son fieles en su palabra, que son faros de luz para personas claves para continuar su plan. Lo hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con Débora, con Barak y con David y con muchos otros hombres y mujeres de la historia. Así que esperemos que no se desanimen, sino que comprendan lo importante de mantenerse firmes en la fe. Ellos siguen en la época de los reyes y en la época donde aparecen los voceros de Dios. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues acompáñanos en este episodio, porque hoy veremos lo importante de escuchar la voz de Dios. Iniciamos el programa ya. Ya llevas un buen rato que no dices nada. ¿Qué piensas? Ya quiero regresar a casa. Y sí, ya sé que habíamos dicho que no nos desanimáramos, pero... ¿Crees que nunca encontraremos el árbol de la vida? No es eso, es que ni siquiera sabemos cómo es y Tito nos dijo que lo sabremos cuando estemos frente a él. Te desanima no saber cuánto nos falta por recorrer. Es que llevamos bastante tiempo y hemos conocido a diferentes personajes, árboles y hemos estado en distintas épocas, pero las personas no quieren buscar a Dios y eso no lo entiendo. Pues lo que hay que hacer es detenernos. ¿Nos vamos a regresar? No, claro que no. En este momento nuestros papás no están con nosotros, pero de seguramente están orando por nosotros. Ni Tito. Pero Dios sí está con nosotros y podemos acudir a Él y Él nos puede fortalecer para continuar. Sí, por favor. ¿Por qué el ambiente se siente raro? Hola chicos, ¿están bien? Sí, ya estamos bien. ¿Les sucedió algo? Disculpen que no les haya llamado antes, pero tuve problemas con la señal. ¿En qué época estamos? Oye, las preguntas las saco yo. Tito, ¿por qué el ambiente se siente raro? Bueno, contestando la primera pregunta, ustedes siguen en Jerusalén, solo que en una etapa diferente. Como recordarán, la nación de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y como saben, hubo reyes buenos que hicieron lo recto delante de Dios. Pero hubo muchos otros que adoraron a dioses falsos e hicieron cosas aborrecibles, trayendo desgracia, opresión, escasez y destrucción a la nación. En esta época fue donde Dios levantó a los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas en ese tiempo ayudaban a las personas a entender qué significaba ser un pueblo de Dios en problemas particulares. Ellos predecían el futuro, ¿no? No, su mensaje mostraba a las personas cuál era la actitud de Dios ante una situación y les explicaban lo que Dios quería que hicieran. Así que buscaba que la gente se arrepintiera de su mal camino y buscaran a Dios. Ellos mencionaban lo que sucedería para que el pueblo modificara su presente. Y el ambiente raro que dijo Isabela que percibió es porque en ocasiones, cuando los profetas hablaban, había mucha tensión. A la gente y a los reyes que no buscaban a Dios, no les agradaba lo que escuchaban. ¿Hubo muchos profetas? ¿Qué les parece si investigamos y vemos cuántos eran y cuál era el mensaje que pregonaban? Investiguemos. Mira, el nombre de Isaías significa Jehová salva. Isaías fue un profeta. Los profetas no eran hechiceros, no eran magos, no eran clarividentes, no eran astrólogos o maestros de ciencias ocultas. No, los profetas eran simples hombres fieles a Jehová, quienes los inspiraba y guiaba, y ellos daban mensajes de parte de Dios a las personas. A veces los mensajes eran promesas de esperanza para el futuro, pero a veces eran advertencias de juicio.
hubo muchos profetas a través de los siglos, hombres como Moisés, quien conoció a Dios cara a cara y a quien Dios escogió para transmitir su ley al pueblo de Israel. Y otros más que son más reconocidos por lo que dejaron escrito y que forman parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos ellos hablaron de parte de Dios, pero con frecuencia sus palabras eran ignoradas. Sus testimonios se transmitieron durante siglos a través de la historia del pueblo de Israel. Los profetas no escogían ser profetas, eran escogidos por Dios y esto era muy difícil para ellos, porque a las personas no les gustaba escuchar sus advertencias. Isaías, durante su ministerio, habló de parte de Dios a los reyes que reinaron en ese tiempo en el pueblo de Israel, como el rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Les exhortó al arrepentimiento de sus malos caminos. También les dio mensajes al pueblo de Israel sobre la promesa de restauración a través del reino, ese rey salvador prometido del linaje de David. Los profetas de Dios, profetas mayores. Un profeta era un vocero encargado de dar un mensaje de parte de Dios. Los profetas fueron hombres que fueron elegidos de parte de Dios para llevar importantes mensajes y revelaciones a su pueblo. Se les dio la tarea de hablar al pueblo en el nombre de Dios, principalmente para instarlos a regresar a Dios, al arrepentimiento y a la renovación del pacto. Algunos de estos profetas tenían la tarea de llevar mensajes tan importantes que quedaron registrados en la Biblia como libros completos. Y los profetas con mensajes más extensos son conocidos como profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El profeta Isaías, hijo de Amós, recibió el mensaje de Dios desde los días de Usías, el rey de Judá, hasta el reinado de Ezequías. Dios mandó a Isaías a instar al pueblo al arrepentimiento. Usaba palabras fuertes para exponer al pueblo como una nación desobediente, que se ha alejado de Dios. El profeta se levantó para confrontar también la idolatría y la corrupción de los líderes de Israel. Isaías habló del día de Jehová, donde la justicia de Dios caería sobre los soberbios. Jerusalén no tendría a nadie fuerte para trabajar ni quien quisiera gobernarla. Los tesoros, joyas y utensilios serían llevados. Jehová usaría a Asiria, Babilonia y otras naciones para llevarse no solo la riqueza de Israel, sino también al pueblo cautivo. Jehová le reveló al profeta un mensaje de esperanza para el pueblo y para todas las naciones. Sobre el Mesías, un hijo nacido de una virgen que sería llamado Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jeremías, hijo de Hilcías, que llegó a ser conocido como el profeta llorón, fue llamado por Dios para dar un mensaje durante los últimos años del reino del sur, Judá. Al igual que Isaías, fue un profeta enviado a reprender al pueblo y a anunciar la llegada de su juicio, y anunció incluso en el templo de Jerusalén que un reino del norte vendría de parte de Jehová para conquistar al pueblo. Jehová ordenó a Jeremías compilar en un rollo todas las palabras que él le había revelado. Jeremías dictó cada revelación y Baruc, hijo de Nerías, lo ayudó a escribirlo. Jeremías habló no solo a Israel, llevó puesto un yugo y ataduras para anunciar a Tiro, Sidón, Edom, Moab y otras naciones que también serían llevados por los babilonios. Ezequiel fue un profeta que recibió el mensaje de Dios durante la deportación entre los exiliados en Babilonia. Ezequiel recibió revelación de la presencia de Dios abandonando el templo de Jerusalén, por causa de los grandes pecados que cometía el pueblo adorando ídolos a puertas cerradas en el templo y fuera de él. Ezequiel enseñaba el mensaje de Dios con acciones extremas, a modo de parábolas, como tallar una representación de Israel y simular un ataque contra ella, porque el pueblo era rebelde, duro de corazón y se negaba a escuchar. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó prisioneros en Jerusalén, ordenó que los mejores de entre los príncipes fueran llevados a su palacio. Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá estaban entre ellos. A Daniel, Dios le reveló el contenido y la interpretación de los sueños que Dios le dio a Nabucodonosor, para demostrar al rey de los babilonios que Dios es verdaderamente Dios por sobre toda la creación, incluso Señor por sobre el mismo Nabucodonosor.
Daniel recibió revelaciones de Dios varias veces a lo largo de su vida. Algunas hablaban de reyes y reinos, sus subidas y caídas, así como la llegada de un hijo de hombre que gobernará un gran reino que no tendrá fin. Daniel interpretó la escritura en la pared que anunció a Belsasar la caída de Babilonia. Daniel continuó siendo un hombre sabio y buen consejero en Babilonia, bajo el gobierno medo-persa de Darío. Todos estos profetas recibieron y proclamaron mensajes. Estos mensajes, siempre para las obras, la honra y la gloria de Dios. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Los profetas utilizaban el lenguaje sencillo, utilizaban parábolas o visiones, también daban discursos de salvación o también discursos de juicio para ser llamados a la batalla. También recordaban algún lamento o alguna victoria. Todo dependía de lo que el Señor quisiera hablar a través de su vida. Sí, y aunque hay muchas cosas que no entiendo, sé que su mensaje era para que las personas se arrepintieran de su mal camino y recordaran que Dios es tierno y compasivo. Por cierto, Isabela, ahora no has preguntado qué árbol es este que tenemos cerca. ¿Ya renunciaste a la búsqueda del árbol? No, pero seguro que ese no es. Hay que identificar qué tipo de árbol es, porque seguramente hay algo nuevo que aprender. Tito, ¿qué tipo de árbol es? Este árbol es un algarrobo. Es fuerte y resistente. Crece en suelos pobres y climas adversos. Da frutos aún en tiempos de sequía y ha sido fuente de alimento en momentos de escasez. Tiene una copa amplia que proporciona sombra en climas calurosos. Es un símbolo de persistencia y de esperanza. Pero seguimos en el tiempo de los reyes o en el tiempo de los profetas. Los reyes era su forma de gobierno, y los profetas aparecen para entregar los mensajes de Dios para el pueblo y para los reyes, en el reino del norte y en el del sur. ¡Auch! Es mucha historia. Creo que sigue cansada. ¿Les parece si investigamos sobre los profetas? Los profetas de Dios, profetas menores. Cuando hablamos de los profetas menores, no los llamamos así porque su mensaje sea menos importante, o su forma de llevar el mensaje sea menos impactante. Simplemente, sus mensajes eran más cortos. Los profetas menores tienen escritos que van de un solo capítulo a un máximo de 14, en comparación a Isaías, que tiene 66. El profeta Oseas llevó el mensaje de los días de Usías a Ezequías, rey de Judá. Oseas usó su propia vida como muestra viva ante el pueblo de su comportamiento. Usa su propio matrimonio como ejemplo de la desobediencia del pueblo, de cómo llegaría el castigo y cómo solo gracias al amor de Dios el pueblo tiene esperanza. El profeta Joel habló al pueblo de una gran catástrofe de langostas que Dios mandaba a Israel. Las describe similares a soldados en carro y a caballo, que dejarían devastación a su paso. Joel también habla del día del juicio de Dios, a Tiro, Sidón, Filistea, Egipto y Edom, así como esperanza para el pueblo de Dios. El profeta Amós fue pastor hasta su llamado de parte de Dios para llevar su mensaje. Amós va dando duras críticas y anunciando el castigo, primero de las naciones vecinas de Israel y finalmente una dura crítica al pueblo más larga que todas las anteriores, por la injusticia del pueblo y por la idolatría. Describe la inevitable destrucción de Israel y los lamentos del pueblo, comparándolo con la opulencia y prosperidad que los ricos entre el pueblo disfrutaban en su época. Llegaron incluso a decirle al profeta que dejara Israel y se fuera a Judá. El profeta Abdías habló contra Edom por traicionar a su hermano Jacob, porque los de Edom son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Habla del día de Jehová para las naciones y cómo quedaría un remanente del pueblo de Dios, pero no de los hijos de Esaú. El libro de Jonás está lleno de ironía. Para empezar, el libro no parece estar escrito por el propio Jonás, sino contando su historia. Jonás recibe el mensaje de Dios, pero no un mensaje para el pueblo de Israel, sino para Nínive, la capital asiria. Pero Jonás trata de negarse rotundamente a dar el mensaje y así huye en la dirección opuesta, solo para darse cuenta de que no puede huir de la presencia del Dios que lo creó todo. Finalmente, un poco dispuesto, Jonás cumple su tarea encomendada de la forma más breve posible. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y para su sorpresa, desde el rey hasta el ganado, todo Nínive se arrepiente. El profeta Miqueas vivió en los tiempos de Isaías y Oseas. Habló a Judea e Israel sobre la injusticia entre el pueblo, los excesos de los ricos y poderosos y la injusticia en los tribunales. Advierte de las consecuencias y el castigo por venir. Jerusalén y el templo serán solo ruinas. Y finalmente,
dedica unas pocas palabras para hablar de la compasión de Dios a su pueblo. El profeta Nahum dio su mensaje no a Israel, sino a Nínive, sobre la que ahora caería la ira de Dios. El libro del profeta Habacuc es tanto diálogo como poema. El profeta se lamenta por la injusticia de su pueblo Judá, y Dios le responde. El profeta escribe una serie de lamentaciones y castigos que esperan a los injustos, pero finaliza su libro dando la gloria y honra a Dios. El profeta Sofonías habló al pueblo en un tiempo difícil, lleno de depravación, y su mensaje hablaba de la ira de Dios y del juicio y castigo contra Jerusalén, una ciudad rebelde y contaminada. El profeta finalmente habla de un remanente del pueblo, ahora humilde, que podrá alegrarse en la presencia de Dios. Ageo fue profeta en el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén. Alienta al pueblo a edificar el templo, porque daban prioridad a sus propias grandes casas. También reprendió al pueblo por ofrecer sacrificios incompletos a Dios. Y finalmente, por medio del profeta, Dios bendijo a Zorobabel, gobernador de Judá. Zacarías también fue profeta durante los tiempos de la reconstrucción, y alienta al pueblo a volver a su verdadero Dios, y a la reconstrucción del templo, la adoración a Dios y el ayuno. El profeta también recibió de Dios importantes revelaciones sobre el Mesías, un justo Salvador, humilde, que llegaría montado sobre un pollino. El profeta Malaquías habló al pueblo cuando se reanudaron las actividades del templo. El profeta habla del grande amor de Dios a su pueblo, pero también reprende al pueblo y los sacerdotes por sus sacrificios inadecuados y diezmos incompletos. Nuevamente se habla del día de Jehová y se alienta a recordar la ley de Dios. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago 5:10. No estoy cansada físicamente, estoy triste de ver cómo las personas se olvidan una y otra vez de Dios y adoran a dioses falsos. Yo creo que por eso no encontramos el árbol de la vida. Creo que más bien necesitamos recordar lo que significa el árbol de la vida. No te entiendo. Han hecho un recorrido en la historia que abarca muchos años. Tal vez eso te ha cansado, y como lo dijiste, las personas en todas las épocas que han visitado tienen algo en común, la tendencia a olvidarse de Dios. Sin embargo, la promesa hecha en el huerto del Edén está presente. Que un hijo de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y Dios desde el Edén está preparando su plan de redención para que las personas sean transformadas. El plan inició con Adán, luego con la familia de Abraham. Después, él formó un pueblo. El pueblo de Israel. Y de la descendencia de David saldrá el Redentor. Eso fue lo que anunció Isaías. Ya todo va a estar bien. No, aún no. De hecho, se va a poner muy mal. ¿Pero por qué? El pueblo de Israel y los reyes no hicieron caso al mensaje de los profetas. Cada vez hubo más idolatría y Dios usó a una nación para castigar a su pueblo. No, bueno, cuando pienso que las cosas están mal, ustedes dicen que Dios tiene un plan. Y pienso las cosas y digo que todo ya va a estar bien. Y ahora me dicen que se van a poner peor. Eso es lo que decían los profetas. Les decían a las personas que si no se arrepentían de lo que hacían, les iba a ir mal. Pero también les decían que Dios tendría misericordia de ellos. El plan de Dios estaba cocinando. ¿Cocinando? Un plan no se puede cocinar. En fin, lo entenderé más tarde. ¿Podemos ir a comer algo? Yo creo que eso es lo que me falta. Pero que no sea de algarrobo. Eso es para los cerdos. ¿Pero cómo? Si no hemos visto las cualidades de ese árbol. Creo que sería bueno saber las bondades del algarrobo. ¿Les parece si investigamos? Sí. El algarrobo es originario de la zona mediterránea, ya cultivado desde antiguo por fenicios y griegos para consumir su fruto, la algarroba. Estas son las características del algarrobo. El algarrobo es un árbol de hoja que puede llegar a ser muy robusto, aunque no muy alto, porque no suelen sobrepasar los 10 metros de altura. Sus hojas son compuestas, lo que significa que están formadas por hojuelas, que también son parampinadas, lo que significa que tienen un número par de foliolos, hasta 5 pares en el caso del algarrobo. Cada foliolo tiene forma ovalada, con el margen entero,
es decir, no cerrado, y ondulado. Su color es verde brillante. Tiene una poderosa raíz que desciende a gran profundidad y numerosas raíces laterales que llegan a gran distancia, hasta 40 metros. Un sistema muy adaptado a terrenos áridos. El tronco es bastante tortuoso y muy ramificado, con la corteza fina y lisa de color pardo grisáceo. El algarrobo florece en verano y comienzos de otoño, cuando los frutos de la anterior floración ya están maduros. Las flores son pequeñas y no tienen pétalos. Las masculinas tienen 5 estambres de color amarillento o rojizo y las femeninas un pistilo alargado. Salen en llamativos racimos de 10 a 12 flores. Son muy olorosas, con un intenso olor muy característico. Su olor dulce para algunos y muy desagradable para otros. El fruto es la algarroba o garrofa. Es una vaina de 10 a 20 metros de largo, algo curvada, como un cuerno, con 10 a 16 semillas en su interior. Cuando madura, se pone de color chocolate oscuro. La vaina de la algarroba es la parte comestible, porque las semillas son muy duras. Esto es porque tienen una pulpa dulce que rodea las semillas. Desde épocas ancestrales se les han dado múltiples usos al algarrobo, por su composición de proteínas, minerales, azúcar natural, fibras y complejos de vitamina B. Se emplea para la elaboración de energetizantes. De su fruto se deriva una sustancia nombrada algarrobina, a la que se le atribuyen efectos medicinales. Tras su procedimiento se obtiene una mezcla viscosa que aparentemente aporta calcio a los huesos, refuerza el sistema nervioso, favorece el funcionamiento del cerebro, evita la anemia, controla la caída del cabello, combate el estreñimiento, disminuye los síntomas de la menopausia y previene los ataques de ansiedad. Por su composición de proteínas, minerales, azúcar natural, fibras y complejo de vitaminas B, se emplea para la elaboración de energetizantes. Creo que sí me hacía falta comer algo y pensé en el fruto de algarrobo, que no solo es para los cerdos, que hay diferentes especies dentro de esa familia. Mientras tú cortaste los dátiles, yo busqué información sobre lo que los profetas decían y encontré que Jeremías le dijo al pueblo que se apartara de los malos caminos y que se volvieran a Dios, si no Jerusalén sería destruida. Pero al pueblo no le importó. Incluso lo echaron a un pozo lleno de lodo, donde estuvo a punto de morir. Su corazón era como de piedra. Y a pesar de todo eso, Dios les prometió que los traería de vuelta y los restauraría. Aunque todo parece perdido, como un árbol seco, Dios siempre hace que brota nueva vida para su pueblo. Ellos tuvieron que haber obedecido a Dios. ¡Qué tristeza! ¿Por qué no hicieron caso? Pues así como cuando tú y yo desobedecemos por duros de corazón, porque pensamos que somos más inteligentes que Dios, porque el orgullo y la soberbia nublan nuestros pensamientos. La naturaleza que tiende al mal, eso es lo que estaban diciendo hace rato. Cuando no obedeces a Dios y te alejas de Él, las consecuencias pueden ser dolorosas, pero incluso en medio del juicio, Dios no abandona a su pueblo. Los profetas, y en especial Jeremías, se mantuvieron firmes en la verdad, entregando los mensajes de Dios de arrepentimiento para que no viniera el juicio, pero también de esperanza. Miren ese texto que encontré en Isaías 55, del 6 al 7. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambia a los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Entonces, ¿hay esperanza para ellos? Sí, Dios prometió darles un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo. Quitar el corazón que tenían para darles un corazón sensible para que pudieran cumplir sus estatutos, obedecerlos y poner en práctica sus preceptos. Entonces, ¿falta poco para encontrar el árbol? Yo creo que sí, aunque... ¿Qué sabes tú que no sé yo? No sé nada, pero como que tengo la sensación de que hemos estado cerca del árbol.
¿Dónde? ¿Por qué no me dijiste? No sé explicarlo, pero no fue físicamente, sino por su significado. No te entiendo. Recuerda que hay cosas que poco a poco se van comprendiendo. Lo que necesitan recordar hoy es que necesitan poner atención a la voz de Dios para obedecerlo. Les voy a entregar el mapa con los acertijos para que los descifren. Está bien. Hola amiguitos, qué bueno que están con nosotros. Como ya saben, yo soy su amigo Lucky la Zarigüeya y he venido a traerles los siguientes acertijos. ¿Están listos? ¡Pues comencemos! Acertijo número 1. Dios me llamó a su mensaje proclamar. Durante una visión que tuve, Él en su trono estaba y ángeles le cantaban: Santo, Santo, Santo. Profeticé sobre la destrucción y Él me mostró que al Salvador despreciarían y que castigado sería por nuestros pecados, pero que su sacrificio paz traería. ¿Quién soy? ¡Correcto! Isaías. Acertijo número 2. Un rey muy orgulloso soñó con un árbol enorme que fue cortado. Dios me reveló que el árbol representaba al propio rey y que durante 7 años viviría y comería como una bestia salvaje. ¿Quién fue ese rey? ¡Correcto! ¡Nabucodonosor! Acertijo número 3. Anuncié la destrucción de Jerusalén, pero nadie me escuchó. Lloré mucho al ver cómo mi pueblo sufriría. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Al contrario, a una cisterna me echarían. Pero esperanza para el pueblo había, porque promesa Dios daría de que su corazón Él cambiaría. ¿Quién soy? ¡Correcto! Jeremías. Acertijo número 4. Una visión tuve donde ruedas veía girando en círculos y no se detenían. Con ojos por todas partes ellas tenían y seres angelicales de 4 rostros había. Entendí que esto representaba la gloria de Dios que se movía. ¿Quién soy? ¡Correcto! Ezequiel. Acertijo número 5. Como todos los profetas, sus palabras escribí y ante el Señor con una queja me presenté. Ante toda la violencia y la injusticia que en la tierra había, sin embargo más tarde comprendería que los justos por su fe en Dios vivirían. ¿Quién soy? ¡Correcto! ¡Habacuc! Como recordarás, los siguientes 2 acertijos te diré, pero su respuesta no te daré, para que con tu familia investigues la cita bíblica que te daré. Acertijo número 6. Vi mensajes y visiones y un gran lamento tenía. Advertí al pueblo sobre una plaga devastadora que vendría. Hablé de un espíritu que se derramaría sobre jóvenes y ancianos. Esto singular sería. Además, profeticé sobre el día del Señor, un tiempo de juicio y restauración para el pueblo de Dios que vendría. ¿Quién soy? Acertijo número 7. Profeticé durante el reinado de Darío I de Persia. Al pueblo le recordé que la bendición de Dios llegaba a aquellos que trabajaban duro para su obra. Así que los animé a reconstruir el templo, porque del Eterno es el oro y la plata. ¿Quién soy? Amiguitos, los animo para que resuelvan los acertijos y que estén listos para la próxima semana para seguir aprendiendo con Ezequiel e Isabela en su siguiente parada. Así que nos vemos la próxima. ¡Adiós! Hemos llegado al final de este episodio y como viste, es muy importante escuchar la voz de Dios. Él nos habla por medio de la lectura de su palabra, por las instrucciones que recibimos de maestros y pastores en la iglesia, por las enseñanzas que nos dan nuestros padres todos los días y por la lectura de buenos libros.
o por programas como este con contenido bíblico. Si tú, como Isabela, te sientes cansado o cansada, recuerda que en la oración puedes encontrar el descanso. Tal vez puedes cantar salmos o reconocer con alabanzas de gratitud las bondades, y en este tiempo Dios te fortalecerá. Si has hecho algo que es incorrecto, pídele perdón a Dios y a las personas que hayas lastimado. Él te ayudará, nunca te dejará, porque los planes que Él tiene para ti son de bien y no de mal. Así que continúa tu caminar en Dios como lo están haciendo los chicos. Y nos vemos la siguiente semana. Continuamos con nuestra sección Para ti que eres grande. Así es que si eres adulto, no te vayas. Adiós, nos vemos la próxima semana. Bienvenido a tu sección Para ti que eres grande. Hoy vamos a hablar acerca de los profetas. ¡Wow! ¿Qué tipo de personajes? Hay de toda clase. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de estos hombres de Dios. Una de las cosas que más me pregunta la gente como pastor es esta: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Recuerdo hace mucho tiempo cuando yo predicaba y constantemente decía que Dios me decía o que Dios me hablaba. Un día mi hijo, que era muy chiquito, se acercó y me dijo: papá, ¿cómo habla Dios? Responder esa pregunta fue verdaderamente difícil. Pero qué importante es que nosotros, los padres, podamos hablar con nuestros hijos acerca de la voz de Dios. Los profetas eran esas personas que escuchaban la voz de Dios y la transmitía. En primer lugar, los profetas eran hombres que Dios llamaba. Por ejemplo, el profeta Isaías, la Biblia nos narra que fue un hombre que Dios llamó y lo envió. Eran hombres elegidos por Dios para hablar de parte de Él a los reyes, a las personas, aún a las naciones. Los profetas transmitían la voluntad de Dios y las advertencias de lo que tenían que dejar de hacer. Hablaban de parte de Dios, advirtiéndole al pueblo que tenían que dejar la idolatría, el pecado, la maldad, la injusticia. No solamente eso, denunciaban cosas muy claras en los reyes, a veces corrían hasta peligro de muerte. Pero también anunciaban esperanza, hablaban del juicio de Dios y de que algún día Dios iba a hacer justicia a todas las naciones. Bueno, al igual que Jeremías, Oseas y otros grandes profetas, fueron gente que escribió la palabra de Dios. Literalmente el Espíritu Santo les dictaba y ellos escribían la voluntad de Dios. Y es precisamente esta parte la que nosotros como padres tenemos con nuestros hijos. Me llama la atención, por ejemplo, cómo Samuel tuvo esta parte paterna con Saúl. Samuel fue como una especie de papá para este rey. Le hablaba de la voz de Dios, de la palabra del Señor. Y querido papá y mamá que me ves este día, ¿no es acaso este nuestro trabajo con nuestros hijos? Enseñarles a ellos a escuchar la voz de Dios. ¿Saben que a veces yo trato con mis hijos de ayudarles a escuchar la voz de Dios? Algún día estaba comiendo y sentí como Dios me habló y me dijo que me acercara un hombre que nos estaba viendo. Mis hijos me observaban y se dieron cuenta que yo le llamé a este hombre y le dije: ¿quieres comer algo? Pide y yo lo pago. Cuando mi hijo vio esto me dijo: ¿por qué lo hiciste, papá? Y mi respuesta fue: porque Dios me habló. Tú y yo estamos retados a eso, a que nuestros hijos aprendan a escuchar la voz de Dios para ser hombres justos. Tú y yo como padres estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios para pedir perdón. ¿No te gustaría sentarte con tus hijos y orar y leer la Biblia y decirles: hijo, ¿qué sientes que Dios te está hablando? ¿No crees que Dios te habla para que seamos más justos con la gente que nos rodea? ¿No crees que Dios nos está hablando, hijo, para que tú y yo aprendamos la voluntad del Señor? Ayudar al huérfano, a la viuda.
Este es nuestro reto, querida familia. Al igual que los profetas, ser esta gente que ayude a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios y ser una luz en el mundo. Espero que lo logremos. Yo también soy papá. Soy el pastor Abraham de la Iglesia El Buen Samaritano. Nos vemos en la próxima cápsula. Y qué reto tan hermoso tenemos: enseñar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él quiere en esta tierra. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Armando Rodríguez y muy contento de poder compartir contigo esta reflexión acerca del arrepentimiento, y vamos a comenzar hablando de los profetas del Antiguo Testamento, hombres y mujeres de Dios, que Dios les dio una palabra para que fueran al pueblo y les advirtieran sobre las cosas que estaban haciendo mal delante de Él y que les podía tener un final catastrófico. Mucha gente piensa que estos advertencias solamente eran amenazas de parte de Dios, pero cuando leemos las profecías vemos que Dios siempre les decía que podría haber una consecuencia si ellos seguían haciendo esto, pero también les decía que el arrepentimiento podía cambiar las cosas, y por supuesto cuando implementaban los cambios genuinos en su manera de comportarse, Dios restauraba las cosas en la nación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Así como profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel le hablaron al pueblo de Israel de parte de Dios, y el pueblo escuchaba y ponía en práctica lo que Dios les decía. Así también nosotros como padres de familia podemos hablarle a nuestros hijos las advertencias de lo que puede pasar, hacerles el llamado al arrepentimiento y por supuesto el que motivarlos a que tengan una disposición a cambiar aquellas conductas que les pueden traer una consecuencia negativa. Por eso te vamos a compartir rápidamente 6 puntos que pueden ayudarte a llevar a cabo esto de manera excelente. El primer punto es el reconocimiento de los errores. Para poder llevarlo a cabo es necesario ser humildes y reconocer que nos hemos equivocado. A nosotros no nos gusta que nos digan nuestros errores, no nos gusta que nadie nos esté señalando y diciendo tú hiciste esto o aquello, pero si nos damos cuenta de que si lo decimos con amor, si lo decimos en el lugar y en el momento adecuado, entonces la persona puede tener una disposición al cambio. Esto es lo que debemos propiciar con nuestros hijos, decírselos a través de estos filtros. También el segundo punto es la expresión de sentimientos. La expresión de sentimientos nos lleva a que podamos fomentar una confianza en nuestros hijos de que pueden hablar abiertamente lo que su corazón siente, o por qué se enojaron y le dijeron eso a su hermano, por qué le dijeron así al amigo, a la maestra, etcétera, para que nosotros conozcamos sus sentimientos, no burlándonos, no menospreciando. Todo esto nos ayuda a que nuestros hijos puedan tener la confianza de abrir su corazón. También el tercer punto es enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia a cómo pedir perdón. Eso es importante porque a veces en el calor de la discusión, por el solo hecho de que se calle una persona, decimos, ya, perdóname, pero realmente no es querer pedir perdón, es querer callar el conflicto. Pero pedir perdón genuino es decir de qué nos arrepentimos, es enunciar, decir, te pido perdón porque te ofendí, te pido perdón porque tomé tus cosas, te pido perdón porque me salí sin permiso, te pido perdón, etcétera, etcétera, pero enunciando qué es aquello que se equivocó la persona o nuestros hijos. Esto nos lleva al cuarto punto, que es el cambio de comportamiento, porque el cambio de comportamiento implica la disposición y debemos motivar a nuestros hijos a que estén dispuestos a cambiar aquello que está generando ese conflicto, ese caos. Una frase dice que si hacemos lo mismo de siempre, de la misma manera, no podemos esperar cambios. Pero cuando una persona ya está manifestando cambios en su manera de hablar, en su manera de comportarse, como papás, podemos decirle a nuestros hijos, lo estás haciendo bien, se nota que te estás esforzando, te felicito, gracias hijo, porque le estás echando ganas, hablas diferente, te comportas diferente, vemos que en la escuela nos dan buenos resultados de parte de tu comportamiento. Entonces, alentar esos progresos. El quinto punto es la reconciliación. Esto es importante porque motivamos a que se restaure. Dios restauraba siempre las cosas y principalmente su relación con el pueblo. Nosotros podemos fomentar que nuestros hijos también restauren sus relaciones, principalmente entre ellos como hermanos. Y finalmente, pues tú puedes hacer de vez en vez estudios bíblicos donde tú toques estos puntos, independientemente de que si hubo conflicto o no, pero que tú ya estés hablándoles en su corazón palabras que estén en la Biblia. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que habla de la reconciliación, o la parábola de los dos deudores en Mateo 18,
o el Padre Nuestro en Mateo capítulo 5, y etcétera, etcétera. Esto nos ayuda a que nuestros hijos tengan la palabra en su corazón. Reflexionemos esas enseñanzas en nuestra vida diaria, motivemos a nuestros hijos al perdón, apliquemos estos principios en nuestra familia y creamos ese ambiente de amor, de comprensión, de mejora continua, de fortalecimiento en los lazos familiares y promoviendo, por supuesto, un crecimiento espiritual y emocional en nuestros hijos. Que Dios te bendiga.